de procesos fue un poco cuáles son las funciones del ingeniero de procesos, las funciones en el desarrollo del proceso y las funciones en la continuidad del proceso durante la producción. Hemos visto las variables del proceso, cuáles son los supuestos con los cuales el proceso se tiene que desarrollar. Vimos la parte de quiénes son los usuarios del proceso. Una vez que el proceso está desarrollado, quiénes son los que dependen del proceso en forma directa o indirecta y que necesitan información del funcionamiento del proceso. En la segunda parte hemos visto la simbología que se utiliza para representar los procesos, los diagramas de procesos, vimos las variantes de los diagramas de procesos, y después, en función de cómo está hecha la distribución en planta del proceso, cómo se trabajaba, o sea, teníamos una distribución que la llamábamos justamente por proceso, donde estaba sectorizado cada tipo de trabajo diferente, y los productos iban recorriendo distintos caminos, y esa distribución se utilizaba en aquellos casos donde la producción no tenía un producto o familia de productos que fuesen representativos o mayoritarios dentro de su esquema de trabajo, donde podía venir cualquier tipo de proceso diferente y por eso no había una distribución específica. En el caso opuesto teníamos la distribución por producto o línea de producción, donde había un producto o familia de productos que continuaban un proceso similar, todos ellos, y entonces se organizaba todo el sistema productivo alrededor de ese esquema. Después vimos el caso particular de los astilleros o de los grandes emprendimientos, como por ejemplo construir un edificio también sería el caso, que es la distribución por posición fija, donde el producto está quieto y son todos los recursos que acuden hacia el producto, inclusive las maquinarias y las personas, las manos de obra. Y por último habíamos visto un caso particular de la línea de producción, que son líneas cortas, llamadas celdas, la celda Nagare, que tienen la particularidad de permitir flexibilidad. Justamente la parte práctica que me tocaba desarrollar hoy tiene que ver con la celda Nagare, así que lo que van a ver cuando les mande el video va a ser relativo al funcionamiento de las celdas Nagare. Bien, nos quedan ver algunos conceptos relacionando al proceso principalmente relacionando al proceso con el producto, y algunos conceptos relacionados con el funcionamiento del proceso. Con eso ya estaríamos cerrando esta parte teórico-práctica que relaciona los temas teóricos que ven con el ingeniero Guida con los temas específicamente prácticos que ve cada grupo por separado. Antes de arrancar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar. Bien. Entonces vamos a comenzar con la presentación. ¿Cómo se diseña un proceso? O sea, cuando estamos en la etapa de desarrollo, ¿no? De pensar el proceso, una vez que ya se pensó cuál es el producto, decimos, bueno, este es el producto que queremos fabricar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá para diseñar el proceso? Los costos de operación tienen que ser adecuados.
las productividades tienen que ser productividades que nos permitan tener ganancias, o por lo menos no tener pérdidas. Toda la parte de costeo del proceso tiene que ser adecuada. En esto estamos metiendo conceptos que habíamos visto en la parte de cuando se tenía en cuenta del desarrollo del proceso. Por ejemplo, la tecnología que vamos a usar, el tipo de maquinaria, la cantidad que va a procesar cada equipo en unidades de tiempo, la obsolescencia que puede tener el equipo, el equipamiento, si esa tecnología nos permite o no obtener costos de operación adecuados. El segundo punto es que se cumpla con las normas establecidas. Hay normas de calidad, hay normas de tolerancia, tolerancia en cuanto a ajustes mecánicos, por ejemplo. Hay ciertas normas en industrias específicas como la alimenticia, la farmacéutica. Bien, todas esas normas tienen que estar contempladas dentro del producto. Inclusive las normas ambientales, las normas de seguridad, todas las normas tienen que estar contempladas en el diseño de este proceso. Y por último, que pueda producir con seguridad, sin riesgo. Cuando hablamos de con seguridad, no solamente nos referimos a la seguridad de las personas que están trabajando, la seguridad del medio ambiente, sino también con la seguridad de que va a producir en forma continua, sin inconvenientes, o sea que es un proceso estable en el tiempo. Vamos a definir entonces la capacidad del proceso. Si bien hemos estado hablando en la parte práctica de cuánto era la capacidad que tiene el proceso, que eso ya es cuando ya está definida. O sea, acá lo que estamos haciendo es definiendo esa capacidad. Vamos a definir qué capacidad le vamos a dar al proceso. En los ejercicios estábamos utilizando esa capacidad ya diseñada. ¿De dónde sale esa capacidad? Bien, hay dos palabras que definen que un proceso sea capaz de producir un cierto producto: la suficiencia y la aptitud. La suficiencia es que el proceso permita realizar la cantidad de piezas por hora, por mes, por segundo, por día, que nos están solicitando. Eso tiene que ver con la suficiencia. Y la aptitud tiene que ver con las especificaciones del producto. O sea que ese proceso es apto para lograr el producto en las condiciones en que se espera que salga. Dentro del concepto de aptitud, vamos a tener en cuenta la variabilidad que tiene el proceso, y cómo nosotros podemos controlar las variables del proceso. O sea, la variabilidad tiene que ver con cuánto se desvía el proceso de la media esperada. Pero el control de las variables puede ser que no sea una sola variable, sino que sean varias las variables que tenemos que mantener bajo control para que el producto salga con las condiciones que fue definido. Entonces, para el diseño del proceso, tenemos que tener en cuenta el cumplimiento de las normas, la seguridad, los costos operativos, la suficiencia y la aptitud. Vamos entonces a avanzar un poco por cada uno de estos conceptos. Si ya tenemos los costos, las normas y la seguridad contempladas, vamos a meternos con la suficiencia. Para ver la suficiencia del proceso, lo que hacemos es comparar el ritmo de producción que tiene el equipamiento que hemos definido para ese proceso con el takt time. De esto también hemos estado hablando de la parte práctica. El takt time, que dijimos que era el ritmo de la demanda. ¿Cuántas piezas me están pidiendo a mí y cuántas
son las que yo puedo entregar. Obviamente, para que el proceso sea suficiente, tiene que haber una relación de mayor o igual. Si el ritmo de producción no alcanza al takt time, nuestro proceso no será suficiente. Entonces, ya tenemos la suficiencia. Vamos a ver ahora la aptitud. Lo primero que tenemos que ver es que un producto tiene atributos y un proceso maneja variables. Algo habíamos conversado de esto, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una tostada, el atributo de la tostada es justamente su grado de, no sé cómo se dice, tostadez. ¿Qué tanto me gusta a mí la tostada? Apenas un poquito seca, o sea que le sacó la humedad al pan, o la quiero ya con un color más marroncito, o me gusta más bien tipo quemada. Eso sería el atributo del producto tostada. ¿Qué tan tostado es el producto? Bien, ¿con qué variable del proceso hago yo ese atributo? Con la cantidad de fuego que le pongo o de temperatura que le doy si es eléctrico, la cantidad de temperatura que le pongo al aparato con el cual estoy haciendo la tostada y el tiempo que la tostada permanece en ese proceso. Entonces tengo dos variables con las que puedo controlar el atributo del producto. Lo podemos aplicar a cualquier cosa. Lo podemos aplicar, por ejemplo, la pintura. ¿Cuánto quiero yo que quede pintado el producto? Entonces, ¿qué regulo? La cantidad de pintura, la cantidad de diluyente que le pongo a la pintura, la cantidad de manos que le voy a dar, el tipo de pintura también me va a modificar el acabado que va a tener. Bueno, entonces siempre hay una relación directa entre el atributo del producto y la variable del proceso. El atributo del producto depende de la variable del proceso y la variable del proceso me va a dar las condiciones en que me va a quedar ese atributo. O sea, por eso la relación entre ambos cuadraditos acá es una relación de biunívoco, ¿no? De ida y vuelta. Bien, nosotros sabemos que en la realidad hay muy pocas cosas, por no decir ninguna, que sea totalmente determinística. Entonces, un producto, por ejemplo, imagínense que quiero hacer un cilindro de metal, un cilindro de acero, que mide 20 centímetros de longitud. Ese es mi producto. El atributo que le quiero dar al producto son 20 centímetros de longitud. Cuando yo fabrico los productos, ninguno va a tener exactamente 20 centímetros. O sea, me voy a manejar en ciertos valores hacia arriba y valores hacia abajo de los 20 centímetros de longitud para el cilindro. Yo lo que voy a definir es, voy a aceptar o voy a considerar que es bueno un producto, por ejemplo, que mide 20 centímetros más menos 0,5 centímetros. Estoy definiendo mis límites de tolerancia. Entonces, aquellos productos que tengan más de 20,5 o menos de 19,5 van a quedar en estas zonas verdes que son las regiones de rechazo. Solamente voy a aceptar los productos que están en la zona blanca, que es la región de aceptación. Esa es la definición que yo le doy al atributo del producto. Por ejemplo, podemos pensar en la tostada,
que si está muy blanquita no la acepto, y si está muy quemada tampoco. Puedo poner qué sé yo, una foto con un color de quemado y un color de blanquito, y digo, bueno, si ya llegué a este color, lo rechazo. Lo tengo que mantener un punto intermedio. O sea, siempre se puede definir una manera de medir, de controlar, aunque haya variables como el color de la tostada, que por ahí no es tan fácil de medir como sería medir una longitud de una pieza cilíndrica. Pero siempre se puede conseguir la manera de encontrar la región de aceptación y de rechazo de cualquier tipo de atributo del producto. Entonces, como decíamos, es casi imposible conseguir un producto determinístico, que siempre nos va a dar exactamente lo mismo, va a tener una variabilidad. Y lo mismo va a ocurrir con los procesos. Los procesos van a tener una variabilidad en sus variables, justamente. Van a tener una modificación de sus variables. Por ejemplo, en el horno, donde yo hago las tostadas, podría cambiarme la tensión, porque hay problemas de alimentación de energía eléctrica, me cambia la tensión, al variarme la tensión me cambia qué tanto calor entregan las resistencias a la tostada. Podría ser en gas y decir, bueno, qué tan bien está viniendo el gas, de qué calidad está viniendo el gas, con más o menos calorías, y eso me va a cambiar, me va a modificar la variable temperatura, por ejemplo. La otra variable es el tiempo. Yo por ahí, el tiempo, digo, bueno, con 15 segundos la tostada sale bien, pero por ahí no estoy tan atento y a veces la saco con 17, a veces la saco con 13, no la saco exactamente con 15. Entonces, también tengo una variabilidad en justamente en las variables que me controla el proceso. Entonces hay una relación entre la variabilidad del producto, de las especificaciones de los atributos, con la variabilidad del proceso. Acá tenemos, por ejemplo, el mismo producto representado junto a un proceso que tiene una variabilidad con una dispersión un poco más amplia. ¿Qué va a pasar en este caso? Como yo tengo definidos los puntos en donde rechazo a los productos que no me sirven, yo voy a tener que con un proceso de este tipo, tengo esas dos regiones que están marcadas en celeste que me van a generar productos rechazados. O sea, si yo tengo un proceso cuya dispersión es más amplia que la dispersión que se espera del producto, mi cantidad de piezas rechazadas va a ser mucho mayor. Podría darse el caso contrario. Este sería el caso contrario. Tengo el producto es el mismo y tengo un proceso cuya variabilidad es mucho más estrecha que la variabilidad que tiene el producto. Su dispersión es menor, o sea que tengo un proceso muy preciso. Como está dibujado las curvas en este caso, en este ejemplo, diría que es hasta exageradamente preciso. Obviamente que si yo tengo una variabilidad en el proceso del tipo de este rojo, va a ser difícil que obtenga piezas rechazadas, porque los niveles de rechazo son superiores a la variabilidad que tiene este proceso. Obviamente esto sería un caso ideal. Yo tengo un proceso en el cual me aseguro que no voy a entregar
o no voy a tener piezas fallidas. Esto, que es obvio, no es gratis. O sea, la diferencia entre el proceso que vimos antes de la curva celeste con este proceso rojo, hay una variación de costos muy importante. No es lo mismo hacer el cilindro que les decía recién de acero en un torno mecánico a correa de la década del 50, que todavía sigue funcionando, que hacerlo en un centro de mecanizado ultramoderno que lo compramos el año pasado. La diferencia de tecnología y la precisión con la que trabaja el centro de mecanizado es muy superior a la que tiene el torno de los años 50. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me cuesta a mí un proceso y otro? ¿Yo puedo hacer la inversión? ¿Se justifica hacer la inversión para comprar ese equipamiento ultramoderno? ¿El costo de mantenerlo y de hacerlo funcionar es adecuado? Eso ya va contra las 3 primeras preguntas que nos habíamos hecho en el diseño del proceso. O sea, suponemos que si ya elegimos un equipamiento, eso lo tuvimos en cuenta. Por lo tanto, es muy raro que esto se dé, porque tendríamos un proceso demasiado bueno para el nivel de producto que estamos entregando o que necesita el producto. La variabilidad del producto no es tan exigente y por lo tanto nuestro proceso es excesivamente costoso para nada. Entonces ahí tenemos la distribución del producto y la distribución de la variable del proceso. Vamos a hablar un poco del control de las variables. Acá tenemos nuestro producto nuevamente representado con la curva verde. Tenemos la curva celeste que habíamos visto al principio, la curva roja que habíamos visto recién, y ahora aparece una curva violeta que es bastante similar a la curva normal del producto. Su apertura, su dispersión, está bastante similar a la dispersión del producto. Eso quiere decir que sería el equipo óptimo. O sea, si nosotros podemos tener un equipo que copie la curva del producto, vamos a tener una utilización óptima del sistema, una utilización óptima de la maquinaria, ya que su variabilidad coincide con la variabilidad que exige el producto. En este caso, lo que está pasando es que si bien esa variabilidad es muy similar entre el proceso y el producto, la variabilidad del proceso está corrida a su media respecto de la media que tiene el producto. Cuando nosotros definimos un proceso, elegimos cuál de estos tres, el rojo, el azul o el violeta, vamos a usar para hacer el producto, lo que vamos a elegir es su dispersión, su variabilidad. El hecho de que acá esté corrida la media, eso se puede corregir, porque simplemente es un seteo que se hizo de la máquina, que está mal hecho, y que su media no coincide con la media del producto. Obviamente que si estuviésemos usando esta curva violeta, tendríamos muy pocas piezas buenas, ya que solamente sería el triangulito donde la curva violeta queda dentro de la curva verde. Sería solo eso lo que nos daría de piezas buenas. Pero la dispersión que tiene es buena dispersión como para trabajar ese producto. Lo que pasa es que está corrido por algún problema, esa variable no está centrada.
Eso se puede corregir. O sea, este problema del corrimiento de la media de la variable es una situación de trabajo, no es un problema de elección del tipo de proceso que queremos aplicar. Quiero aclarar eso. O sea, lo importante acá es que cuando uno define el proceso que quiere aplicar, se tiene que fijar en la dispersión. Lo de la media después lo ajusta en función de corregir esos parámetros. Por eso hablamos del control de las variables. Bueno, vamos a ver cómo pasan estas cosas. Acá tenemos un diagrama de control. ¿Qué sería este diagrama? En el eje de las X podemos poner el tiempo y en el eje de las Y la desviación de la medida. Por ejemplo, la línea negra central sería la media del proceso y cuánto se desvían los productos que van saliendo a medida que van saliendo de la máquina, ¿no es cierto? Entonces el primer producto dio un poco por encima de la media, el segundo producto dio por debajo, el tercero dio por arriba, el cuarto dio casi en la media, y así sucesivamente. Es como la máquina nos va entregando, la máquina puede ser un puesto de trabajo, nos va entregando el producto. Entonces podemos ver en el tiempo cómo evoluciona el funcionamiento del proceso. Entonces, lo que vamos a marcar acá son los límites de control. ¿Cuándo es que nos vamos por afuera de lo permitido? Acá vemos que hay algunas piezas que se han ido fuera del límite de control. La gran mayoría estuvo dentro del límite de control. Bueno, obviamente si esto lo hacemos en un periodo muy largo, podemos marcar la curva de funcionamiento del proceso. O sea, es obvio que si la curva copia o está muy cerca de los valores del producto, nos van a ocurrir estos casos en que van a aparecer piezas fuera de control. Entonces, este histograma del diagrama de control de las variables nos permite ir viendo cómo va evolucionando. En una situación normal, este diagrama se va a mantener en el tiempo y copiaría la curva que hemos representado antes. Pero podría pasar otro caso, que es que si nosotros vamos midiendo los valores de lo que va apareciendo, la dispersión sigue siendo la misma, pero la variable se va corriendo. ¿Cómo sería esto? Imagínense, por ejemplo, que estamos haciendo el huevo frito, que normalmente es un ejemplo que pone Pablo Vida. Ponemos una cantidad de aceite, una temperatura adecuada, un tiempo de cocción, tenemos todas las variables para que todos los huevos fritos salgan iguales. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no controlamos que el aceite se va consumiendo, porque cada vez que sacamos el huevo, parte de ese aceite se va con la espumadera, sacamos parte de aceite y cada vez el nivel del aceite va bajando. Entonces hay una variable que está cambiando. Si tenemos menos aceite, se va a calentar más rápido. Si se calienta más rápido, se nos va a ir empezando a correr la curva, la media de ese proceso. Y el huevo nos va a salir más cocido de lo que esperábamos, porque se cocina más rápido. Entonces, si no tenemos el control de que estamos perdiendo el nivel de aceite, tal vez habría que hacerle una marquita en la sartén para saber hasta dónde tiene que estar el aceite. Cuando baja de ahí hay que agregarle aceite, porque nos estamos yendo fuera de control. En una máquina de otro tipo, por ejemplo, podría ser la herramienta se va gastando. Cuando la herramienta se gasta,
ya la distancia que toma para medir la longitud que tiene que comer, por ejemplo, en una máquina herramienta de arranque de viruta, un torno, una fresadora, una agujereadora, las longitudes ya no son las mismas. En la medida en que la herramienta se desgasta, se va corriendo ese centro. Entonces, llega un momento donde esa media se corrió y queda fuera de control, que sería el caso de lo que vimos antes de la curva violeta, que estaba corrida. Puede ser que se corra para atrás o que se corra para el otro lado. Lo importante es que, por un lado, saber que hay una variabilidad que también podría tener sus modificaciones. No es lo más común, a veces cuando hay herramientas que se desgastan también cambia la variabilidad. Por ejemplo, si no tiene suficiente filo, puede producir vibraciones, puede producir otro tipo de inconvenientes que también aumentan la dispersión del proceso. Entonces, en esos casos, lo que se busca es mantener las variables bajo control. Por eso tenemos que estar monitoreando permanentemente las variables. ¿Cómo las monitoreamos? Mediante el atributo del producto. O sea, nosotros vamos viendo que el producto se nos está yendo de su media, y entonces tenemos que actuar sobre la máquina. O podemos hacerlo midiendo el producto o viéndolo. A veces las máquinas son modernas que tienen control numérico y todo eso. Hay una computadora que nos va dando esa información también de cómo es el funcionamiento. Lo importante acá es que ustedes recuerden el tema de las variabilidades, de la necesidad de diseñar un proceso acorde al tipo de producto que queremos obtener. Obviamente, con una precisión mayor nos vamos a evitar algunos problemas, pero ese aumento de la precisión suele tener un costo mucho más elevado de lo que esperamos. No es lineal el aumento de costo. El aumento de costo normalmente es exponencial. Pasar de una tecnología a otra tecnología más precisa suele ser un salto no solamente tecnológico, sino de costo muy, muy importante. Les recomiendo que vean el video que grabó Pablo Guida sobre control del proceso, donde explica esto desde otro ángulo mucho más profundo. Mi intención era que ustedes lo vieran relacionándolo un poco con lo que vamos a ver después también en la práctica. Bien, esto era todo lo que les quería mostrar de la parte de procesos. Estamos más o menos en tiempo, son 18:40. No sé si está Fabián, si estás presente, porque quería dejarle el acceso a Fabián un poco antes, porque él va a hacer la presentación de quien va a hablar. Bueno, mientras tanto, a ver si podemos ver algo de esto. Bueno. Bueno, les voy a ir adelantando un poco lo de las celdas Nagare. Tenemos unos minutos hasta que se conecte Fabián y tome la posta. Habíamos visto entonces que las celdas Nagare son casos particulares de las líneas de producción
son en realidad pequeñas líneas, en general se puede hablar de que son líneas cortas, y que tienen la particularidad de permitir flexibilidad. Vamos un poco a meternos a analizar este tema de la flexibilidad. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense una empresa que entrega 16.740 unidades por mes de un producto en una celda que tiene 8 operaciones. Pero algunas de esas operaciones necesitan 2 personas. Y tienen estos tiempos estándar cada una de las operaciones. Obviamente ahí muestra la dotación que tiene cada una de las operaciones. Desde el punto de vista del análisis, esto podría asimilarse a que es una celda de 12 puestos. O sea, decir que son 8 operaciones y varias de esas tienen 2 operarios, o decir que son 12 puestos de trabajo, para este caso sería lo mismo. No, o sea, para lo que queremos analizar, no nos cambia verlo de cualquiera de las dos maneras. Nos dice que la fábrica trabaja en un turno, 21 días al mes, con paradas para el almuerzo. Así que de ahí va a salir el tiempo total de producción, que sería 7 horas 45 minutos. 21 días al mes, con eso podemos sacar el tiempo disponible. Dice, se sabe que a partir del próximo mes la demanda cae a 8.700 unidades. Entonces piden calcular la dotación actual para entregar esta producción demandada y cuál sería la dotación de gente que necesitaríamos para el próximo mes, donde la demanda es mucho menor. Pide además calcular la productividad específica y la eficiencia de la mano de obra en ambos casos. Ahí tenemos la celda. Fíjense que hay varios puestos donde hay 2 personas trabajando, pero en total podemos considerar que son 12 puestos. Si tenemos necesidad de entregar la máxima capacidad productiva, vamos a ocupar los 12 puestos. En la medida en que nos vayan pidiendo menos demanda, eso puede bajar para justamente acompañar a la demanda y no tener exceso de personal. Vamos a ver cómo lo analizamos. Ahí vuelvo a poner el cuadro del enunciado y suponemos el caso donde no tengo casi nada de demanda y pongo una sola persona a trabajar. La vamos a llamar la persona A. La persona A va a ir pasando de puesto en puesto por los 12 puestos de trabajo hasta terminar la pieza. Obviamente que este va a ser el uso de la línea que menos piezas por hora nos va a entregar. Eso es más que obvio. En el otro extremo tenemos la máxima capacidad que nos pueden pedir, en donde tenemos cada puesto ocupado con una persona diferente que están acá, cada una con una letra. Entonces, entre 1 y 12 puestos podemos llenar la línea con diferentes cantidades de personas. Lo que podemos hacer es analizar para cada una de esas cantidades de personas que vamos a poner en la línea, cuánto va a ser la capacidad productiva y cuánto va a ser el rendimiento de la línea con esa cantidad de personas. Una aclaración, esto ya está resuelto, una parte, que es la siguiente. Yo tengo que optimizar los tiempos, o sea, cuando yo pongo la mitad de las personas,
tengo 12 personas y quiero poner 6 personas para mencionar una cualquiera, yo tengo que decir qué puestos va a hacer cada uno. O sea, cada uno tiene que hacer 2 puestos. ¿Cuáles son esos 2 puestos que le toca a cada uno de los operarios? Bueno, hay que calcular cuál es la distribución de puestos que me optimice los tiempos de trabajo. Ese cálculo ya está hecho, o sea, acá ya está hecho, pero esa sería la primera cosa, porque si yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner a trabajar 2 personas, la dotación de 2 personas, ¿cómo los hago trabajar? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. O sea, uno sí, se van salteando de a uno, eso sería una posibilidad. Los puedo hacer trabajar, que el primero haga los 6 primeros y el segundo haga los 6 segundos. Tengo que ver cuál es la distribución que me optimice el aprovechamiento de la mano de obra. Por eso, para 2 personas está expresada esta distribución, donde en la operación 8 los 2 puestos los realiza la persona B. Y así sucesivamente se han distribuido las tareas para cada uno de los puestos de trabajo. Esperen que voy a chequear si Fabián ya se conectó. No, todavía no. Bien, entonces, vamos a ver cómo es esto. Si acá en la parte de la izquierda del cuadro, arriba tenemos cada operario. Si trabajamos con uno solo, todo el tiempo está en esa persona. Fíjense que el cuadro va creciendo, va sacando ceros, hasta que tenemos los 12 puestos ocupados. Cuando tenemos los 12 puestos ocupados, cada persona va a necesitar esos tiempos que están expresados ahí. 27, 32, 35, bueno. En el caso de una sola persona, su tiempo de trabajo va a ser la suma de los 12 tiempos. Esos 380 segundos es lo que él tarda en hacer 27 más 32 más 32 más 35 más 35 más 29 más, etcétera, hasta llegar a los últimos 32. Eso da 380. Después, por ejemplo, para 2 personas, uno va a tardar 187 y el otro va a tardar 193 en realizar sus partes, su parte del proceso. Ahora, esos son los tiempos que estarían ocupados, realmente ocupados cada uno de los operarios. Ahora, cuando vemos el ritmo, como esto es una línea, se lo va a marcar el cuello de botella, la operación más lenta. En el caso de las 12 personas, la operación más lenta es la que está con 35 segundos, que hay 2. Entonces, todos los trabajadores van a trabajar a 35 segundos, porque dependen de esta operación que es la más lenta. Por lo tanto, si hacemos 12 multiplicado por 35, nos da 420. 380 es el tiempo realmente ocupado por el operario. Si hago la resta de 420 menos 380, me da el tiempo muerto o el tiempo desaprovechado de estas personas por el desbalanceo que tiene la línea. Quiere decir que la eficiencia que va a tener esta línea va a ser 380 sobre 420, o sea, el 90%. En el caso de una persona sola, arriba de todo, como hay una persona sola, no tiene que esperar a nadie, va a tardar los 380 segundos, su eficiencia va a ser del 100%. Va a ser el proceso más lento, pero es con una eficiencia del 100%. Si nosotros calculamos para la disponibilidad horaria que decía que eran 21 días por mes, 7 horas 45 de trabajo, etcétera, etcétera, les va a dar que por mes,
con una sola persona trabajando en la línea, yo puedo obtener 1541 unidades. Acá está con coma, no podemos obtener unidades con coma, pero es un cálculo matemático. O sea, estamos obteniendo 1541 unidades, ya que una persona sola trabaja a un ritmo de 380 unidades, 380 segundos por unidad. Vamos a hacer lo mismo para cada uno de los otros cantidades de operarios y vamos a encontrar con que para 2 personas son 193 segundos. Eso ya nos hace caer la eficiencia a 98,45 y así podemos hacerlo para cada una de las cantidades de personas. Nos vamos a encontrar con algunas particularidades. Por ejemplo, para 6 personas, para 7 personas y para 8 personas, el ritmo de producción va a estar marcado por los 67 segundos que le lleva a una de las personas, o dos en algunos casos, por cómo están distribuidos. O sea, fue el mínimo que se logró, es 67. Quiere decir que si yo tengo 6, 7 u 8 personas, la cantidad que voy a obtener con cualquiera de esas 3 configuraciones es de 8.744 piezas por mes. Por lo tanto, utilizar 7 o utilizar 8 es ineficiente, porque con 6 obtengo la misma cantidad utilizando menos personas. Por lo tanto, 7 y 8 personas son 2 configuraciones que no las voy a usar nunca. Lo mismo me va a ocurrir con 10 personas, ya que 10 personas y 9 personas también me dan la misma capacidad de producción mensual de 9.300 piezas, pero el rendimiento de la operación con 10 personas me cae mucho. Entonces, acá lo que podemos ver es, bueno, en la última columna donde dice producción mensual, nos vamos a estar comparando estos valores de capacidad productiva contra la demanda. La demanda original que tenía el ejercicio daba para poner 12 personas en la celda. Cuando me cae 8.700, creo que era el valor del segundo caso, bajamos a 6 personas, que es la capacidad máxima que puedo obtener con el mínimo de utilización de mano de obra. Entonces, la producción mensual me va a indicar la comparación con el takt time para ver qué tantas personas pongo en la celda. Y por otro lado, también tengo que estar observando la eficiencia. Muchas veces, por ejemplo, observen esto. Tendría que hacer las cuentas, pero 6 personas dan 8.700. Supongamos que es exactamente la mitad de piezas que se hacen con 12 personas. El rendimiento con 12 personas es del 90%. El rendimiento con 6 personas es de 94%. ¿Qué significa esto? Que tal vez a mí me convenga trabajar 2 turnos de 6 personas en vez de un solo turno de 12 personas. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando mejor la mano de obra. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, con 5 personas, el rendimiento cae al 80%. Tal vez me convenga bajar a trabajar con 3 personas y hacerlo en 2 turnos. Entonces, esto también nos sirve para ir acomodándonos, flexibilizando justamente la flexibilidad que nos da la celda, nos permite hacer todas estas variaciones. Bueno, no sé si Fabián estás, no te veo. Bueno, por las dudas para ver si se conecta Fabián y nuestra invitada de hoy. Entonces,
la idea de trabajar con las celdas Nagaré es poder tener esta flexibilidad. ¿Qué hacemos con la gente? Se estarán preguntando. ¿Qué hacemos con la gente? Bien, normalmente cuando alguien trabaja con celdas Nagaré, no trabaja con una celda sola, sino que tienen varios productos que trabajan en celdas, y lo que cambia es la mezcla productiva del total. Entonces, un día le pongo mucha más gente a una celda, que es la que está teniendo demanda de ese día, al día siguiente puede ser que reemplace toda la distribución de personal, porque necesito atender otras celdas que aumentan su demanda, pero yo mantengo mi cantidad de personal, mi dotación, distribuida según las necesidades. Eso también es parte de la tarea que tiene que hacer un planificador de la producción, justamente para optimizar el uso del recurso de la mano de obra. En estos casos, normalmente lo que se hace, se tiene un plan mensual, se lo divide en semanas, y después a su vez se lo vuelve a dividir en días y a su vez en horas y en turnos. Entonces el programador de la producción va regulando la cantidad de personal en cada celda en función de cómo se está dando la demanda de cada producto. Bien, al final yo pensé que esto no lo íbamos a poder ver, que no íbamos a hacer a tiempo, nos dieron suficiente tiempo. Lo que faltaría acá para cerrar la celda, estos números que están en la tabla de la izquierda, dice tiempo ocupado por operario, normalmente se representan en un diagrama con barras, donde uno pone operario 1, operario 2, y se ponen todas las barritas, y se traza la línea del ritmo de producción, que sería la del máximo. Y ahí nos van a salir los tiempos no aprovechados de cada una de las personas que están trabajando en la celda. Algo de eso creo que les había marcado la clase pasada. Igual lo van a ver en la práctica, en los ejercicios normalmente de celdas, pedimos que hagan esos gráficos porque los ayudan a tener una visión de la improductividad según la cantidad de tiempos que le quedan por encima a cada uno de los productos, de los puestos de trabajo. Bueno, todo esto está expresado en función de la eficiencia, que estamos dando de aprovechamiento de la mano de obra, ¿no? Este cuadro que yo armé acá está en función de la eficiencia. Ustedes también podrían estar trabajando, que lo pide el ejercicio, el tema de la productividad. O sea, ahí lo que ustedes tienen que hacer es dividir la producción, la cantidad producida, dividido la cantidad de tiempo necesario, ¿no es cierto? En este caso, las 1.541 piezas obtenidas con una persona, la persona tarda 380 segundos. Bueno, ¿cuántas horas ocupo yo para obtener estas 1.541? Y esa es la disponibilidad horaria que habíamos calculado, así que dividiendo la producción mensual por la disponibilidad horaria, ustedes ya tendrían la productividad en cada una de las distintas configuraciones de operarios en la línea. Bueno, eso es simple, es nada más que eso. Podemos hacer el tema de las celdas Nagaré mucho más complejo, si tenemos que empezar a analizar cómo es la interferencia entre cada uno de los puestos de trabajo. Acá simplemente nos interesaba marcar cómo funciona, tener una noción del aprovechamiento de la mano de obra,
de la eficiencia, de la productividad, de los tiempos muertos, de los ritmos a los que podemos obtener las piezas en función de cómo viene la demanda, y justamente todo ese paquete es lo que da la que llamamos flexibilidad de la celda. Tengan en cuenta que si nosotros podemos configurar las celdas para trabajar con el personal óptimo para cada demanda, el costo de la mano de obra baja muchísimo. No estamos pagando horas de gente que no trabaja. Eso es lo que logra también la celda, ¿no es cierto? Con esta posibilidad de ir corriendo a la gente. Si yo, por ejemplo, trabajo con 4 personas en la celda y con 3 horas de producción me alcanza, la saco a las 4 personas y después las pongo a trabajar en otro lado. Fíjense que, por ejemplo, de todas las eficiencias que hay acá, trabajar con 2 personas es muy eficiente, lo mismo que trabajar con 5, no, perdón, con 4, con 3 o con 6. Son las configuraciones que mejor optimizan el uso de la mano de obra. Entonces, a veces, cuando uno tiene que planificar la producción, tiene en cuenta estas cosas y, por ejemplo, no solamente descarta trabajar con 7 o con 8 o con 10 operarios, que es absolutamente ineficiente, sino que alguna de las otras también las descarta. Como por ejemplo trabajar con 9, que solo me da el 67%, o trabajar con 11, que solo me da el 61%, tal vez me conviene manejarme con otras configuraciones y trabajar en los 2 turnos o moverme de otra manera. Es muy importante porque todo esto pega directamente en los costos de mano de obra por las horas que estamos pagando. Bien. No quiero seguir hablando porque si se llegan a conectar me voy a quedar, me voy a quedar sin saber que se están conectando. Acá estamos, Adri. Ah, genial. Bueno, te paso entonces Sí. la posta. Déjame ver solamente. Dice la ingeniería que tenés que aceptarle que entre. ¿Aceptar? Sí. No, no hay ningún bloqueo. ¿Puso la clave? Sí. A ver. No tengo a nadie en lista de espera, nada. A ver. No, le vuelvo a mandar. Adri, yo lo que diría es, para fines organizativos, que cortemos la grabación acá y grabemos una nueva cuando comenzamos la charla para que quede separada, ¿te parece? Sí, yo la iba a separar.